hoy con la participación del ingeniero Julio César Roballo, gran amigo, excelente marido, muy buen profesional. Julio César, buenas, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte. Muchísimas gracias, Estelita, por invitarme a tu programa. Y bueno, estamos muy bien y muy contentos de poder estar aquí contigo hoy y bueno, dejar algo de nuestras experiencias y contarle a tus oyentes, que creo que son muchos, algunas de las vivencias que a través de estos años hemos tenido. Perfecto, Julio César en este momento está viviendo en Vancouver, Canadá, y yo me encuentro en Villavicencio, Colombia. Con esta maravillosa tecnología podemos hacer estas cosas extraordinarias. Julio César, como les dije el día de hoy, nos cuenta su historia llena de destellos, de caminos de determinación, de disciplina, motivación, y esa palabra que es fundamental en este programa de Héroes de Vida, de resiliencia, esa capacidad que tenemos de sobreponernos a las dificultades, a los retos, a los obstáculos que tenemos en la vida. Y ya sin más preámbulos, Julio César, por favor, cuéntanos un poco de tu historia, de tu familia. Tú eres de Bogotá, ¿verdad? No, Estelita, yo soy de Manizales. Yo soy nacido y criado en Manizales. Eh, mis papás, eh, bueno, mi papá fue una persona que siempre se superó y, y aunque no tuvo educación, eh, cuando él empezó a trabajar, eh, le gustaba mucho leer y empezó a leer y a escribir, a mejorar su letra. Y él contaba que cuando él trabajaba en ferrocarriles nacionales en Colombia, de obrero raso, él en vez de irse al campamento por las noches a divertirse con los amigos, él se quedaba haciendo planas y leyendo, mejorando su letra. Entonces, él fue un lector muy apasionado y yo afortunadamente crecí en una casa donde siempre hubo libros. Y ellos en algún momento de su vida, mi papá y mi mamá tuvieron una librería en Manizales. Entonces, esa formación, pues creo que a mí y a mis hermanos nos ayudó mucho en la vida porque siempre estuvimos rodeados de libros. Y, y también ellos tuvieron un camino eh, espiritual. Desde muy niños yo recuerdo que ellos practicaban yoga y en mi casa se hablaban de temas que no eran comunes. Eh, Ellos hacían meditación, practicaban algunas o seguían algunas corrientes filosóficas que no eran conocidas. Entonces todo eso pues le va abriendo un mundo un poquito diferente al común. Y, y bueno, crecí en esa familia, estudié ingeniería civil en la Universidad Nacional de Manizales y mi primer trabajo fue allá y después de 2 años me fui a vivir a Bogotá. La compañía con la que trabajaba me trasladó a Bogotá y empecé entonces mi vida en la capital. Esos fueron como mis primeros comienzos. Ajá, entonces tu papá pues toma un camino, uno siempre puede tomar dos caminos, o ir al casino o tomar el libro. Y tu papá Eh, y tu familia toman el libro. mi papá tomó el libro y decidió tomar el libro. Y papá fue un lector increíble. Él, aunque te digo, no tuvo una educación grande, porque solamente fue hasta hizo segundo de primaria, pero él siempre eh, le gustaba leer y sobre todo se rodeó siempre de gente que era eh, intelectual, que le gustaba en los libros, que le gustaba la cultura, el arte, la política. Y él siempre asistía, durante muchos años en Manizales asistió a reuniones en una librería que fue muy famosa, que se llamaba La Atalaya. Y ahí se reunían la gente que le gustaba los libros. Mi papá fue muy asiduo a eso. Entonces, pues, obviamente toda esa relación y ese ejemplo que él nos dio, pues uno lo va aprendiendo y lo va viendo reflejado en su vida
posterior, en su vida adulta. Claro, ¿no? Pues imagínate estar en meditación y yoga en esa época, o sea, todavía, especialmente en países como el nuestro, todavía es bien, bien difícil el concepto de meditación, sobre todo. ¿Cómo sería en esa época? Especialmente en Manizales, que es una ciudad tan conservadora, tan católica, entre comillas, y en alguna ocasión a ellos les dijeron que cuando ellos tenían la librería, les decían que era la librería protestante, porque ellos vendían libros de teosofía, de rosacrucismo, de esas tendencias filosóficas que apenas estaban llegando a Colombia. Y entonces, pues eso no era bien visto. Y en alguna ocasión les decían que sí, que era la librería protestante. Ah, caray. Y hasta ahora se está viendo cómo la meditación no va en contraposición con ninguna religión o ninguna posición específica. Entonces, quisiera hacerte una pregunta. ¿Tu papá a los cuántos años empezó a trabajar? Mi papá fue hijo natural y en ese tiempo eso era una marca muy grave, ¿sí? Eso no era fácil. Y cuando mi abuela se casó realmente, el padrastro pues no tuvo ninguna empatía con él y pues era discriminativo. Entonces mi papá se fue de la casa muy niño, se fue a los 11 años y se fue a trabajar a fincas vecinas, pues cuidando el ganado, ordeñando, haciendo esas labores domésticas de las fincas, y más tarde se fue de obrero y empezó a trabajar en ferrocarriles nacionales, construyendo las líneas del tren. Wow, qué historia. Te conozco desde ya hace algunos años y estoy empezando a conocerte mucho más. Cierto, sí. Cada día se aprende más, Estelita. Sí, así es. Bueno, y ahora estoy siguiendo con tu profesión. Entonces, ingeniero, y de ahí, ¿cómo empiezas tu carrera profesional? Entonces, cuando terminé en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Manizales, empecé a trabajar en Manizales. Y 2 años después, la compañía con la que trabajaba, que era una empresa de Cali muy conocida, me traslada a Bogotá a hacer unas obras. Y pues ya prácticamente me quedé en Bogotá, empecé mi vida allá y pasé por varias empresas, trabajé en varias empresas hasta que conocí a la que hoy es mi esposa, que en ese tiempo era una arquitecta, hija de un contratista también dedicado al área de la construcción, y pues llegamos a un punto en que nos conocimos, empezamos a tener una muy bonita amistad y en algún punto entonces decidimos que porque no hacíamos juntos el trabajo de crear una empresa, y fue su idea, fue la idea de ella, que creáramos una empresa los dos. Ella es arquitecta, yo ingeniero civil, que era una combinación pues muy buena y que nos daría muchos frutos, y ella se empeñó en que lo hiciéramos. La familia de ella tenía una empresa constructora y cuando su padre falleció en un accidente, ella tomó las riendas de la empresa, pero pues por diferentes motivos no pudo prosperar. Entonces es cuando ella decide que de pronto era muy importante para nosotros hacer esa empresa, y ahí creamos una empresa que se llamó Constructora 1 en Colombia. ¿Y esto en qué año es? ¿Cuántos años tenían? La empresa la creamos en el año 1988 y pues como todo, empezar fue duro, fue difícil, hay muchos inconvenientes, pero bueno, empezamos a tener contratos y empezamos a hacer unos trabajitos pequeños. Entre esos, por ejemplo, hicimos el Parque de Vélez en Santander, la tierra del bocadillo.
Entonces ese Claro. fue uno de los primeros contratos que tuvimos. Y fuimos teniendo más contratos y en algún punto habíamos ya tenido contratos con la Gobernación de Cundinamarca, con la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá, con varias entidades oficiales, pero desafortunadamente en Colombia, como pasa en muchos estamentos, la corrupción es terrible, entonces tú tienes que pagar para que te den un contrato, tienes que pagar después de que te adjudican el contrato, tienes que pagarle al interventor para que te reciba la obra, para todo hay que pagar. Y llegó un momento en que eso nos desesperó, porque cuando hacíamos cuentas habíamos trabajado para nada, ¿sí? Que después de, al final, cuando tú liquidas, entonces tienes que pagar los impuestos. Y cuando uno hace cuentas, pero ¿qué hicimos? Trabajamos, pero realmente no hicimos nada. Y a algún punto entonces decidimos que empezábamos a hacer nuestras propias obras. Entonces decidimos, conseguimos un préstamo y empezamos a hacer unas casitas de interés social que eran por cuenta de nosotros. Y ahí despegamos y nos fue relativamente muy bien, íbamos creciendo. En nuestro primer proyecto, que fueron 10 casitas, el segundo hicimos 30 apartamentos, el tercero hicimos 25 apartamentos, íbamos muy bien, estábamos muy contentos. Las obras fueron muy exitosas, se vendían relativamente fácil, hasta que llegó la crisis económica del año 98, en el que hubo una recesión económica terrible y nos quedamos con un proyecto sin vender. Entonces, pagando unos intereses muy altos y el proyecto quieto. Entonces, eso nos causaba muchos inconvenientes y fue lo que en determinado momento nos llevó a la quiebra. En ese punto del año 98 fue terrible porque nosotros llegamos a pagar intereses de más del 60%, que pues no hay ningún proyecto que aguante. Claro. Entonces, No, bueno, y cuéntanos un poco más ese proceso de la quiebra en cuanto a qué era lo que pasaban por sus mentes, pues en especial ahora la tuya, y cómo era que se estaba enfrentando eso. Cuando llegó la crisis y empezamos a ver que la cosa era en serio y que como que no veíamos salida, pasaron dos cosas. Una fue que mi esposa Rosemary, una prima de ella la llamó y le dijo que por qué no se iba para Estados Unidos, que de pronto ella podía hacer algún trabajo y de esa forma ayudar como a sobrellevar la situación en ese momento. Lo hablamos los dos y llegamos a la conclusión de que sí, que era una salida que en ese momento nos podía favorecer. Y yo me quedaba enfrentando pues la situación en Bogotá. Llega un momento, Estelita, en que cuando tú ves que la montaña se está derrumbando, tú tratas de trancarla, pero ves que se viene y se viene encima. Y ya en un momento determinado yo entendí que por donde íbamos no teníamos escape, que teníamos que íbamos a perder todo lo que habíamos hecho, y efectivamente sucedió. Entonces, ¿tú de qué te agarras en ese momento? Simplemente en que hay que sobrevivir, hay que mantener la situación, y yo creo que fue muy importante para nosotros, primero, la fortaleza de que estuvimos juntos, pasando la situación, así no estuviéramos físicamente juntos, siempre estuvimos en contacto y siempre nos apoyamos el uno al otro. Cuando suceden quiebras normalmente o hay estos problemas económicos, muchas parejas no lo resisten y se separan, y lo vivimos con muchos amigos.
conocidos y que del mismo gremio y que mm, pasamos la situaciones similares juntos y resulta que entonces esas parejas fracasaron. Por el contrario, a nosotros eso nos dio mucha fortaleza y mucha unión. Y cuando ya pues vimos que todo se venía encima y que no había nada que hacer, pues lo único que pensamos es, bueno, de todas maneras tenemos que sobrevivir, tenemos que seguir adelante. Y creo que las enseñanzas que yo te decía que había recibido de niño, de las ayudas espirituales, me sirvieron mucho en ese momento. Yo meditaba mucho, hacía muchos ejercicios de espirituales, de comprender por qué nos pasaba eso, de entender cuál es la realidad y qué hay y qué viene detrás de todo eso, cuál era la enseñanza que nos querían mostrar. Entonces eso me dio mucha fuerza y yo siempre creo que al final aprendimos una lección muy grande y es que uno supera cualquier cosa. Entonces, cuando uno mira atrás y entonces ve que sí, que ya pasó eso y que seguimos viviendo, entonces en las circunstancias que uno está, piensa que ¿cómo voy a sobrevivir? No, resulta que uno sí puede hacerlo y sí se puede sobreponer teniendo mucha fe, teniendo mucha confianza en salir adelante. Y, y en esos momentos yo recordaba mucho un poema de Rudyard Kipling que dice que cuando tú te caes y te levantas y vuelves y te caes y vuelves y te levantas, es cuando tú empiezas a ser un hombre de verdad. ¿Sí? Entonces yo creo que esas lecciones que yo traía grabadas fueron las que me ayudaron a salir adelante, a sobrevivir. Y indudablemente pues el apoyo de mi esposa de Rosemary fue increíble y la situación pasó y de las cosas que más recuerdo y que siempre comento es que lo último que nos queda a nosotros era la oficina. Ya habíamos perdido absolutamente todo y lo único que nos quedábamos era la oficina y tratábamos de salvarla y hacíamos por allí y por allá, hablando con los abogados, tratando de solucionarlo como para rescatar algo. El día que nos tocó entregar la oficina a un juzgado, Rosemary me llama esa noche y me pregunta, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y yo le dije, feliz, estoy descansado, porque ya no nos pueden quitar nada, ya no tenemos nada. Luchamos hasta el final aferrados a algo material, ¿sí? Pero cuando esa noche ya no lo teníamos, entonces yo sentí un alivio, entonces yo dije, bueno, ya, entonces ya no nos quitan nada porque no tenemos nada. Sí. Y en ese momento recordé mucho una película que se llama Expreso de Medianoche, no sé si la conoces. Sí, 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 no la Es la historia de un muchacho que está en Turquía y lo cogen con droga y eso allá es terrible, entonces lo meten a la cárcel y lo condenan a cadena perpetua. Y cuando él empieza a hacer en la cárcel manifestaciones y expresarse y pedir algo, los guardias le dicen que lo vamos a castigar. Y dice, ¿y qué me pueden hacer? Estoy condenado a cadena perpetua, yo no tengo nada. ¿Qué me pueden quitar? Yo soy libre. Entonces, ese día yo entendía eso, ¿sí? Que realmente uno es libre cuando cuando no se apega a nada, ¿sí? Porque las cosas vienen y se van, entonces yo decía, uy, qué maravilla, voy a dormir tranquilo esa noche, dormí plácidamente, porque ya no tengo nada que perder. Ya no hay Esa nada. es una experiencia muy enriquecedora y que nos ha servido mucho en el transcurso posterior. Pero, wow, y ahí hay muchas cosas, pues una de las cuales es esa elección que hubieran podido tener o irse a la pérdida y decir, no, esto es un desastre y pues separarse o pues tomar decisiones
contrarias a las que tomaron de unirse y de tener esperanza de mirar cómo es que se sale. Tú tenías el concepto de la resiliencia bien metido y las lecciones de tu papá y de tu familia estaban ahí bien metidas. Entonces, siempre es una lección de responsabilidad. Indudablemente que sí. Y lo que te decía, vimos muchos casos de parejas que se separaron. Hubo casos de amigos nuestros que se suicidaron incluso porque perdieron las cosas materiales y llegaron a quitarse la vida, ¿sí? Personas que fueron cercanas a nosotros. Entonces eso es muy doloroso, ¿sí? Entonces nosotros decidimos que no, que el camino de nosotros iba a ser diferente. Y bueno, pues lo que te cuento, hoy lo miramos atrás y lo vemos como una lección de vida que nos ha servido muchísimo. De seguir para adelante. Y si ya les había quitado todo, ¿tú en dónde te estabas quedando? Cuando Rosemary se fue a vivir a Estados Unidos, nosotros, pues, el apartamento, nosotros vivíamos en arriendo en ese tiempo, entonces cerramos el apartamento y yo me fui a vivir con una tía de ella, que era como su segunda mamá. Entonces ella vivía sola y me ofreció ese espacio y yo pues, dije, no, pues va a ser temporal. Y efectivamente yo viví con ella un tiempo. Cuando Rosemary regresa a Colombia, ella me dice que ella no quiere vivir más en Colombia, que el país no nos ofrece nada. Después de la quiebra, Estelita, yo me fui a trabajar con un amigo que fue mi compañero de universidad y un excelente amigo. Él me dijo, mire, yo tengo un contrato de hacer instalaciones telefónicas en el Casanare. Entonces, si usted quiere irse para allá, yo le doy trabajo. Y le dije, claro, inmediatamente. Entonces, yo me fui a trabajar con él, a hacer un contrato en el Casanare. En ese tiempo, como tú lo sabes, el Casanare está dominado por los paramilitares. Y como en Colombia para todo hay que pagar, entonces había que pagarle a los paramilitares para poder trabajar. El contrato era con una compañía española y pues ellos sabían todo, entonces pues obviamente tenían que pagar. Se hizo una negociación con las personas pues, que dirigían el movimiento paramilitar allá y se hicieron en 2 pagos. Entonces, un compañero y yo llevamos la primera parte se la entregamos y trabajamos durante 3 meses y a los 3 meses había que hacer un segundo pago. En la fecha que debíamos entregarles el dinero a estas personas, el dinero no llegó. Ay, no. Entonces, cuando nos enteramos de que no nos habían mandado el dinero a entregar, que era una suma pues considerable, yo le decía a mi compañero, no, pues vámonos para Bogotá, vamos. Y alguien nos dijo, no, miren, ustedes no alcanzan a salir de Yopal cuando ya los tienen y es peor, vayan y hablen con ellos. Entonces así lo hicimos, fuimos, nos presentamos y les dijimos, miren, no ha llegado el dinero, pero ya nos dijeron que en estos días lo mandan. Entonces ellos nos dijeron, claro, no hay ningún problema, tranquilos, yo sé que no es la culpa de ustedes, pero ustedes se quedan aquí con nosotros hasta que el dinero llegue. Ay. Entonces nos tuvieron secuestrados, entre comillas, ¿sí? Nos llevaron a un campamento de entrenamiento de ellos y estuvimos allá pues más de 3 semanas. Durmiendo, pues viviendo en condiciones en el monte, pues en el campo. Entonces Rosemary sabía que yo tenía cita ese día con esta gente y yo no aparecí en 3 semanas, ¿sí? Que estaba incomunicado. Entonces pues obviamente la angustia de ella y la incertidumbre de qué había pasado. Entonces cuando pues todo pasó, cuando el dinero lo mandaron y ya nos liberaron,
y entonces terminamos el trabajo, el contrato, y cuando Rosemary regresa a Bogotá, entonces ella me dijo, yo no quiero vivir en este país, es que mira, no, perdimos todo, a ti te secuestran, te hubieran podido matar, ¿sí? Porque uno no sabe qué hubiera pasado con esa gente. No tenemos nada, no vemos futuro, vámonos para otra parte. Y yo le decía, pero es que irse uno a aventurar cuando ya no es tan joven es muy difícil. ¿Ahí cuántos años tenías? Yo en ese tiempo tenía 52 años. Yo no hablaba inglés, pues mi inglés fue el inglés del colegio. Y ella me decía, no, vámonos y nos vamos para Australia. Y yo le decía, no, pero eso es muy lejos. Al fin ella un día me dijo, mire, si yo te quiero mucho, pero yo me voy a ir, yo no quiero ir en este país. Si tú quieres, pues yo hago los papeles, pero si no quieres, pues no te vas. Yo le digo, bueno, haz los papeles. En ese proceso de hacer los papeles se demoró 3 años. ¿Sí? Ajá. Nos tomó mucho tiempo. Bueno, entonces, bueno, al final ya llegó la visa y la situación, y entonces decidimos que era el momento de venirnos. Y hoy en día pienso que fue la decisión de ella la más acertada, indudablemente. Porque pese a que llegar aquí fue muy duro, y lo que te digo, cuando uno tiene 20 años es una aventura, pero cuando tiene 50 es un challenge, es otra cosa, ¿no? Es un reto muy grande. Claro, pero yo me detengo aquí y me devuelvo un poquito para cuando tú estabas secuestrado 3 semanas y lo pasas un poquito rápido, pero nuevamente quisiera saber cuáles eran tus pensamientos, cuál era tu actitud en esas 3 semanas, porque la incertidumbre era toda, o sea, hubiera podido no aparecer la plata. Claro, no era solamente que no apareciera la plata, sino que podía haber un enfrentamiento con la guerrilla, También. podía haber un enfrentamiento con el ejército, Claro. ¿sí? En cualquier momento eso ocurría. Entonces, claro, uno, no, pues obviamente que todos estábamos angustiados, yo estaba angustiado, mi compañero también, pero yo siempre pensaba que no, que eso iba a salir bien. Es decir, sí, vamos a estar aquí y va a llegar la plata y nos vamos a ir tranquilos. No es que no hubiera momentos en que uno sí sufría y decía de pronto, uy, pero no, aquí puede pasar algo grave. Pero yo creo que en el fondo yo siempre tuve como la firme convicción de que todo iba a salir bien, de que la situación se iba a resolver a favor nuestro. Y aunque en algún momento algunos de los jefes nos trataron, pues no, yo no diría que muy mal, pero siempre nos atemorizaban, ¿sí? Con sus acciones, pues llegaba un momento en que decía, uy, pero sí, no, esto es grave. Pero en el fondo, en mi interior, yo siempre tuve el convencimiento de que no, que iba a pasar y que iba a salir bien, de que todo iba a estar, y como siempre ponía como todo en manos de Dios, ¿no? Decir, bueno, yo creo que Él nos tiene para otras cosas, entonces esta es una pequeña experiencia que estamos viviendo, pero la vamos a superar muy pronto. Pequeña experiencia. Y aquí nuevamente, esa luz de esperanza, ese optimismo de mirar, bueno, pues, y tomar las cosas con tranquilidad, con calma, sin desespero. Esas yo creo que son actitudes que apoyan muchísimo, porque igual del desespero o el no desespero no sale nada. En cambio, si uno está más tranquilo, sobrepasa mucho mejor ese tipo de circunstancias. Indudablemente, Estelita. Yo creo que yo he sido una persona muy racional. Yo no soy de emociones tan fuertes. Soy más cerebral en muchas cosas. Entonces, creo que eso mi temperamento ayuda mucho. Porque así como yo no me emociono ni me apasiono tanto, no me deprimo ni sufro con las adversidades, ¿sí? Porque hay gente que es
de los dos extremos, ¿no? De apasionada, pero también cuando se deprime hasta el fondo. Entonces, no, yo he mantenido siempre como una media. Y entonces creo que eso me ha ayudado mucho. Indudablemente, pues sí, ¿no? Y no es que uno no sienta miedo ni que no tenga temor, pero siempre hay algo que le dice a uno, no, esto se va a resolver bien. Entonces, espere y hay que tener paciencia. La paciencia es muy importante. Entonces, eh, al final las cosas se dieron afortunadamente como yo pensé que serían. Adiós, afortunadamente, Sí, afortunadamente, qué maravilla. Entonces, Rosemary toma la decisión de que, bueno, yo me voy, usted verá si usted me sigue o no, yo me y así voy. fue. Y se quedan acá 3 años más. Durante esos 3 años, ¿sigues trabajando? Sí, durante esos 3 años yo trabajé en Corabastos, eh, me nombraron jefe de la división de ingeniería de Corabastos y también, entre comillas, la corrupción en Colombia vuelve a aparecer porque el puesto me llaman y me ofrecen la posición y me dicen, hay la posibilidad de que lo nombremos en este puesto, entonces le interesa y digo, claro, el contrato en el Casanare ya se había terminado. Y entonces yo digo, no, claro, inmediatamente. Entonces me dicen, sí, pero hay que dar la tercera parte del sueldo al político que lo patrocina. Ay, ay, ay. Y en esas condiciones, ¿tú qué haces? Entonces yo estaba necesitando, porque Rosemarie ya se había vuelto, nos íbamos a reorganizar otra vez mientras salían los papeles. Entonces, pues yo digo que sí. Pero es muy triste cuando uno vive esas cosas, ¿no? Y entonces, que tú trabajas por un sueldo, pero tienes que compartirlo con alguien, ¿sí? Por una tercera persona que está aprovechándose de la situación. Y eso no solamente pasaba conmigo, pasa con muchos colombianos y sigue pasando desafortunadamente. Entonces yo trabajé esos 3 años en Corabastos y, en algún momento yo me hice muy amigo del gerente de la empresa y pues porque mi trabajo era bueno, porque él estaba contento con lo que yo hacía y llegó un punto en que nos estimábamos y, y en el fondo él sabía la situación, él la conocía, ¿sí? Entonces yo cuando vi que la cosa era así, entonces un día decidí que ya no pagaba más. Entonces digo, bueno, ya tengo al gerente que está de mi lado, yo sé que él me apoya, si si el político lo llama a presionarlo, porque seguramente él no le va a hacer caso, entonces me sentí liberado y decidí que no pagaba más. ¿Y permaneciste en el cargo? Y permanecí en el cargo hasta, sí, estuve 3 años hasta que cambió toda la administración y bueno, ya vieron otras cosas, llegó otro gerente, bueno, las condiciones cambiaron. Y en Entonces, esa época entonces ya nos salieron los papeles para venirnos al Canadá. y tú todavía con bajito inglés, me imagino, Con muy poquitos, yo llegué aquí con muy poquito inglés y lo primero que hicimos fue ir a la escuela a estudiar inglés. a estudiar Y inglés los dos. los dos, ella con mucho más porque ella había vivido en Nueva York, ella había estado antes en Nueva York. Y yo había hecho algunos cursos en el Colombo, pero cuando estaba en el colegio. Pero es, es, es un reto, indudablemente. Y, pero yo siempre lo tomé como con mucho gusto, además porque a mí me ha gustado estudiar. Entonces yo iba con muchas ganas, con muchos deseos de aprender. Y aunque pues mi inglés todavía no es muy bueno, pues aprende uno por lo menos a defenderse, ¿no? Y a que le sirva a uno para trabajar. Tres No, años allá están entonces estudiando y haciéndose pues al ambiente a una nueva cultura, a un nuevo país.
Y tú ya tienes 55 años en ese entonces. Exactamente. Y ese es un reto bien grande, porque en Colombia mayor de 40 muy difícilmente lo emplean a uno. Indudablemente, pero yo creo que esta sociedad es muy diferente. Aquí valoran la experiencia y uno ve que gente adulta con mucha experiencia, profesionales capacitados, pues siguen trabajando. Y muchas veces la gente deja sus empleos y se retira, no porque no haya oportunidades para ellos, sino porque quieren vivir otra cosa. Aquí la gente es muy disciplinada y cuando llegan a la edad de retiro, pues así tengan la oportunidad de trabajar, ellos quieren hacer otras cosas, ¿no? Y se han preparado para su retiro. El caso nuestro es completamente diferente, entonces, cuando yo empiezo a buscar trabajo, cuando llego aquí y empiezo a buscar trabajo, pues lo que te digo, no fue fácil, pero yo sí encontré que había oportunidades. Entonces, no fue inmediato, pero al año y medio yo me vinculé con una compañía de ingeniería que estaban buscando ingenieros para trabajar en un proyecto en México. Entonces, uno de los requisitos era hablar español, ¿sí? Maravilloso. Entonces, pues yo casé como anillo al dedo. Claro. Además de que tenía la experiencia profesional en construcción, pues cumplí el requisito de hablar español. Entonces me vinculé con ellos y con esa empresa trabajé 6 años, de los cuales prácticamente 5 viví en México. Ok. Trabajando, pues viajando, no era que mi vida seguía aquí en Canadá, pero yo viajaba todos los meses. Yo trabajaba ya 30 días y venía por 2 semanas de descanso. Yeah. Entonces, esa rotación la hice casi durante 5 años. Entonces, fue una experiencia muy buena. Y lo que te digo, en ese caso, el español me sirvió mucho para mi primer trabajo en Canadá. Claro, qué maravilla. Y entonces, pero 1 año y medio ustedes estuvieron sin trabajo y de pronto puedo hacer cálculos y no tenían muchos fondos. No, yo estuve 1 año y medio sin trabajo. Ajá. Rochita empezó a trabajar prácticamente los 6 meses. Ella se vinculó en un turno nocturno trabajando en un casino, en atención al cliente. Ella creo que en su vida nunca había entrado a un casino, nunca ha jugado cartas, no le gusta eso, pero alguien le dijo que había una oportunidad de trabajo en un casino y que él, pues, el sueldo no era malo, además de que recibían propinas. Entonces ella dijo, no, yo lo tomo, lo necesitamos. Y ella trabajaba de noche, de 8 de la noche a 4 de la mañana, era el turno de ella. Ay, duro. Y se levantaba a las 9, a las 8 de la mañana para irse a clase de inglés. Entonces, pues esa plática que ella recibía fue la que nos ayudó a sobrevivir durante todo el tiempo en que yo estaba estudiando, porque mi inglés era mucho más pobre que el de ella. Entonces, ya después de que hice mi primer año de inglés, entonces aproveché ya que entendía un poquito más y fui a tomar unos cursos a BCIT, que es el Instituto Tecnológico de la provincia. Entonces, tomar unos cursos en construcción para conocer cómo era el código de construcciones, las técnicas diferentes y empaparme un poquito más de lo que se necesita para buscar trabajo. Entonces, eso fue lo que yo hice y ya fue cuando conseguí mi primer empleo. Pero qué equipo tan sólido, qué equipo tan increíble, cómo se han apoyado pues, desde siempre. Y fíjate, Estelita, que cuando yo empiezo a trabajar, yo le digo a Rochita, le dije, mira, yo creo que yo con lo que yo gano ya no necesitamos que tú trabajes. Entonces, ¿por qué no empiezas a estudiar y haces tus cursos? Entonces ella termina de trabajar y empieza a estudiar también en BCIT
ella hizo dos diplomados, uno en dibujo de AutoCAD y otro en construcción. Ella tiene sus diplomas. Y más tarde hizo en el mismo BCIT su gerencia de proyectos, que también terminó allá. Entonces ella, cambiamos los roles. Yo trabajaba y ella estudiaba. No, es que ahí todo el mundo jalando para el mismo lado, para un objetivo común, así rueda mucho más fácil el carro. Exactamente. Sí, sí. Así es. Sí. Ya están ahí en algún momento dado que pude presenciar esto y fue una de las cosas que más me impactó de ti, que fue, perdiste tu trabajo, y esto ya estábamos hablando más centrado en años, como en los 60 ya. Sí. Efectivamente, esta compañía con la que yo te digo duró trabajando 6 años, la compañía la venden a otra compañía más grande. Y esta compañía más grande al poco tiempo hace una reestructuración y elimina el departamento en el que yo estaba, que era el departamento de minería. Entonces, pues no tengo trabajo, empiezo a buscar y consigo un trabajo y me vuelven a mandar a México, a otro proyecto. Estoy en México por 1 año trabajando y ese proyecto, por falta de fondos, se paraliza. La minera con la que se estaba haciendo el proyecto tiene problemas económicos, entonces cancelan el proyecto y me quedo otra vez sin trabajo. Esto ya estamos hablando 60 y punta. 60 y algo, sí. Y a ese punto, entonces yo empiezo a pasar hojas de vida, a buscar allí, a buscar allá, y va pasando el tiempo y no. Me llaman de un sitio, me dicen, uy, sí, esa hoja de vida sí está muy buena, tiene mucha experiencia, lo vamos a tener en cuenta para un proyecto, pero pasan 1 mes, 2 meses, nunca llaman, yo sigo buscando, hablo con los amigos, con la gente que conoce, todo el mundo me dice que sí, que hay que esperar un poquito, que la situación está difícil, pero que van a ayudar. Pero va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y pasa 1 año y pasa 2 y pasan casi 3 años y yo no consigo trabajo. Los ahorros que teníamos pues se han ido en esta situación y llega un momento en que yo empiezo a pensar, bueno, pero ¿qué hago? Busco hacer otra cosa, empiezo a mirar otras opciones, pero no encuentro que... Y sí, pero siempre digo, no, yo sé que algo bueno va a suceder, algo bueno va a suceder, algo tiene bueno que pasar. Y en el último momento, cuando ya veo que como que todas las puertas se están cerrando y no tengo recursos ya de donde echar mano por ningún lado, me llama un amigo, un compañero con el que yo había trabajado, que es una persona polaca, de origen polaco, con la que hice muy buena amistad, y me llamó y me dijo, estoy trabajando con una compañía y están buscando un ingeniero estructural, ¿a usted le interesa? Y yo le digo, sí, claro, claro. Yo había hecho en Colombia cálculo estructural, pero aquí yo nunca había trabajado en eso. Entonces yo le digo, no, yo sí, claro. Entonces me dice, no, pues yo le consigo la entrevista y así fue. Fui, hablé con el dueño de la empresa y me dijo, bueno, ya tengo su hoja de vida. En estos días yo le hago una propuesta. A ver. Y efectivamente al otro día le mando una propuesta y me dice que le interesa que yo trabaje con ellos, que me une a su equipo. Y yo cuando leí eso como que no podía creer. Entonces le digo, no, claro, inmediatamente. Y yo, sin tener la experiencia suficiente como para empezar en hacer cálculos estructurales, cuando hacía muchos años que no lo hacía, ¿sí? Con técnicas nuevas, con programas de computador nuevos. Entonces es otro reto. Claro. ¿Sí?
Entonces yo le dije, mire, yo no soy muy práctico en esto, pero yo soy capaz de hacerlo. Entonces él me dijo, no, pues hay tiempo, le damos un espacio. Y así empezamos. Y entonces yo lo primero que hago es ponerme a estudiar otra vez. Entonces me enrolo en unos cursos en la Universidad de UBC y a estudiar estructuras, y eso lo vengo haciendo desde ya hace casi 3 años. Wow. Entonces, ahí estoy, sigo con ellos, muy contento. Es una gran empresa, una empresa muy pequeña, pero gente muy buena, gente trabajadora, que están para ayudar, y ha sido un encuentro maravilloso. Y por eso, entonces, cuando yo miro atrás, y yo siempre veía que cuando el círculo se estaba cerrando, que ya no tenía como salida, yo sabía que algo iba a pasar. Y un día Rosemary me pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Le dije, yo no sé, pero yo sé que algo va a suceder, algo bueno va a pasar. Y entonces pasó esto. Entonces, otra vez, entonces cogemos aire y empezamos nuevamente a respirar. Vamos saliendo de todas esas deudas que tuvimos, que creamos durante este tiempo, y entonces ya estamos saliendo adelante y ya vemos otro camino y ya vemos luz al final del túnel. No, Julio César, qué cosa tan fantástica. Yo fui testigo de esos años en los que estaba buscando trabajo. La actitud era impresionante, determinación, una actitud positiva. Esto sale adelante una y otra vez. Cada reunión era esto sale adelante. Es un ejemplo que espero que sea para todos los que nos escuchan y nos den esa esperanza, nos den ese optimismo, esa fuerza que tienen Julio César y Rosemary. Te felicito por ese matrimonio tan hermoso, tan sólido que llevan, por tu actitud y esa fortaleza que tienes. Muchísimas gracias, Estelita. Eh, pues sí, yo creo que en el fondo es lo que tú dices, la resiliencia, de que uno tiene que salir adelante y que siempre hay puertas que se abren. Uno tiene que tener paciencia, pero mucho optimismo. Es saber que no solamente hay que hacer las cosas, sino que uno las tiene que mentalizar. El poder de la mente es increíble, y cuando tú tienes optimismo y actúas bien, las cosas se van dando. Es la ley de la vida, es la ley de la naturaleza. Entonces sí, siempre eso nos ha caracterizado, y el apoyo de Rosemary, pues incondicional, le da a uno más fuerzas para luchar, indudablemente. Sí, es como tú dices, yo pienso que son las dos cosas, el optimismo, la esperanza, esa actitud. Las actitudes realmente son ese conjunto de pensamientos y acciones que tenemos día a día, momento a momento. Y sin la acción, pues no llegamos a ninguna parte, pero sin esa mentalización que tú dices, de ese poder que podemos tener en visualizar, en imaginarnos, en dirigirnos hacia allá con paciencia y con esa serenidad con la que tú caminas en la vida. Yo creo que es muy importante no perder el control. Cuando uno se desespera, cuando uno se angustia, cuando uno vive estresado, creo que las cosas no salen bien. Y es que no haya momentos en que uno no se sienta frustrado, incapaz y desesperado. Los hay, pero indudablemente siempre uno tiene que volver a ver de que sí es posible salir adelante, que las cosas se dan, y estar seguro de que en algún momento todo tiene que cambiar, y siempre cambiar para bien. Sí, pero con acción, ¿no? Porque tú estudias, tú vas, Indudablemente, buscas, no es miras. quedarse cruzado de brazos esperando a que se den las cosas, no, hay que hacerlo. Yo tengo un registro de las hojas de vida que envié, y durante esos 3 años yo envié más de 500 hojas de vida, y no solamente como ingeniero profesional, sino de muchas cosas que veía que creía que podía hacer. Y en algunas partes me llamaban y me decían, no, pero usted
no tiene experiencia en eso. Y decía, no, pero yo lo puedo hacer. Pues ninguna salió y salió lo que tenía que salir. De salir 500 hojas de vida y el puesto que en este momento los equilibra. Felicitaciones, Julio César. Eres un ejemplo de vida y pues muchísimas gracias por compartir tu historia. Gracias a ti, Estelita, por invitarme a tu programa. Yo sé que en estos días tú has hecho una labor muy importante mostrando historias de vida y yo creo que mucho más importantes que la mía, pero que sirvan de ejemplo y de guía. Y si alguien cree que puede servirles, pues estamos listos a colaborarles. Y lo último que les digo es que siempre tengan fe, que crean en sí mismos, que crean en ustedes, de que somos capaces de hacer las cosas. Y que no se puede desmayar en ningún momento. Siempre adelante, siempre con acción y siempre con mucho optimismo. Gracias, Estelita. Con muchísimo gusto. A ti un placer. Muchas gracias. A todos muchas gracias y esperamos que esta historia sea de motivación, de ese destello de esperanza y optimismo y resiliencia. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte.